Bueno, nuevamente para todos un saludo. Para los que no conocen a Baigua, les cuento que, bueno, nosotros como distribuidores líderes de sistemas fotovoltaicos nos sentimos orgullosos de ofrecer soluciones innovadoras y que potencian el desarrollo de la energía solar en Colombia. Hoy nos sentimos complacidos porque hoy nos está acompañando Soluna, una nueva marca de baterías que viene también a revolucionar la industria en Colombia. Les cuento que, bueno, este webinar puede ser muy útil para todos los que están interesados en conocer más, porque como les digo, es algo que todavía está llegando al país, así que hay mucho que aprender sobre esto. Bueno, les cuento que si les van surgiendo dudas durante el desarrollo del webinar, las pueden ir dejando al chat y al finalizar estaremos resolviendo todas las dudas que vayan teniendo. Y también les cuento que es muy importante que nos puedan acompañar hasta el final del webinar porque les tenemos una sorpresa. Estaremos haciendo una rifa de un kit de herramientas, así que los que participen hasta el final tendrán la oportunidad de participar. Bueno, y entonces, no siendo más, los dejo en el webinar de Soluna, que está basado en todo sobre Soluna y las tecnologías LV de baja tensión y HV de alta tensión en baterías para sistemas residenciales. Los dejo con Alejandro Jiménez. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Muchísimas gracias, Meli. Muchísimas gracias al equipo de Baigua Colombia por la organización de este webinar, que creo que es bastante interesante y va a ser de gran provecho para todos los asistentes, ya que, bueno, el mercado de las baterías es un mercado en crecimiento, es un mercado incluso nuevo para muchos instaladores. Sé que la mayoría quizá no ha instalado sistemas con baterías, o si lo han hecho, quizá han utilizado otro tipo de tecnologías como ácido plomo, gel, otro tipo de soluciones tal vez en el mercado que se puedan adaptar más a su público o a su mercado. Bueno, el objetivo es que conozcan Soluna, que conozcan las baterías que nosotros fabricamos, los productos y soluciones que ofrecemos para aplicarlos pues de la manera más eficiente en el mercado colombiano. Yo me encargo de la parte de soporte técnico y capacitaciones de Soluna. Entonces, cualquier duda técnica que tengan, por favor, déjenla en el chat y al final de la presentación lo vamos a estar leyendo. Entonces, antes de empezar de lleno con los productos, pues les platico un poquito quién es Soluna y qué hacemos. Nosotros básicamente venimos de una empresa que tiene más de 20 años en el mercado, que se llama DLG, y ellos son un fabricante de celdas de litio, y en 2015 se establece DLG Energy. DLG Energy, digamos que es la parte de la empresa que se empieza a dedicar a la fabricación de sistemas de almacenamiento, principalmente para sistemas solares o sistemas fotovoltaicos. En 2017 lanzamos nuestro primer producto que se llamaba Soluna BESS. Era un equipo todo en uno que integraba baterías, inversor, puertos de conexiones, etcétera. A partir de ahí empezamos a lanzar más productos ya como baterías únicamente, no un sistema todo en uno. En 2019 obtenemos los certificados ya para nuestros battery packs de diferentes capacidades. Y, perdón, en 2020 se establece Soluna ya como una empresa, digamos, independiente, con su propio equipo, su propio headquarter. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a crecer exponencialmente en Europa, en América, en Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica. Para 2023 ya sobrepasamos la capacidad de producción de 1 gigawatt al año, que transformándolo a baterías, digamos que serían como 100,000 baterías de 10 kilowatts por año, nuestra producción actual. El año pasado lanzamos nuestras soluciones comercial e industrial, que les presentaré un poquito, aunque bueno, lo principal van a ser otras soluciones para este webinar. Y también establecemos Soluna Estados Unidos. Entonces, con esto quiero resumir que tenemos un gran respaldo en cuanto a nuestros ingenieros de investigación y desarrollo, a nuestros ingenieros de soporte, al equipo de ventas. Realmente son personas que tienen bastante experiencia y bueno, también ofrecemos el servicio local, aunque estamos en México, pues podemos atender el mercado colombiano en un horario bastante similar al nuestro y cuentan con todo nuestro respaldo para
ya sea algún proyecto, ya sea algún dudas técnicas o algo que requieran de nuestro lado. Como ya lo comentaba, tenemos una muy buena presencia, sobre todo en Europa. Europa es de nuestros principales mercados. Después, Estados Unidos, México, Centroamérica y Sudamérica. Tenemos presencia pues en la mayoría de los países del mundo. Ya entrando un poquito más en materia de los productos y soluciones que ofrecemos, tenemos nuestra línea más pequeña, que es una solución portátil que le llamamos Cactus, de 1.2 kilowatt y 2.2 kilowatt de almacenamiento. Es un sistema portátil que ya integra el inversor, tiene algunos puertos USB, tiene puertos USB-C o conectores a 12 volt para poder alimentar cargas muy pequeñas, para aplicaciones de camping o personas que tienen que necesitan energía en lugares donde no hay red, pero a escala muy pequeña. Eso es un tipo gadget. Después tenemos nuestra línea de bajo voltaje, que es una de las líneas de producto que van a encontrar ustedes con BayWa Colombia, sobre todo el modelo EOS 5K. El modelo EOS 5K es nuestro principal producto, digamos, de bajo voltaje para sistemas con almacenamiento. Después tenemos nuestra línea de alto voltaje. De igual manera voy a platicar un poquito de las diferencias más adelante de alto y bajo voltaje. En bajo voltaje también tenemos una batería de 10 kilowatts en bajo voltaje. Alto voltaje 6, 10 y 15 kilowatt hora o kilovatios hora de almacenamiento. Y finalmente nuestra línea comercial industrial, que es el PowerCell, que está disponible en 60, 100 y 150 kilowatts hora de almacenamiento o kilovatios hora de almacenamiento. Entonces tenemos, digamos, cubierto la mayor parte de los mercados de almacenamiento y el día de hoy vamos a enfocarnos en las soluciones de bajo voltaje y las soluciones de alto voltaje. ¿Qué vamos a ver principalmente? Las características del producto, puntos importantes que nos diferencian de otras soluciones en el mercado y que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, las características técnicas, la parte de seguridad, algunas funciones adicionales también que integramos a nuestras baterías y sobre la marcha pues vamos a ir platicando de algunos tipos de sistemas, cómo se pueden, cómo los pueden aplicar o qué tipo de modos de trabajo existen en el mercado de almacenamiento. Sé que, como lo comentaba, quizá no todos han tenido la experiencia de hacer un sistema con baterías. Sin embargo, después de este tipo de capacitaciones, pues los animo a que implementen en sus proyectos o al menos un proyecto para que ustedes se prueben y lo lleven a cabo. Entonces, vamos a dar inicio con la solución o las características principales de la línea de bajo voltaje, que son dos modelos, 5 y 10. Principalmente tenemos el tipo de celda, utilizamos celda LFP, es un tipo de celda que es el litio ferrofosfato. En el mercado van a encontrar otro tipo de soluciones, otro tipo de química de la batería. Sin embargo, actualmente el LFP es el tipo de celda más seguro y con mejor rendimiento en el mercado, lo que nos va a permitir tener mayor ciclos de carga y descarga. En nuestro caso podemos alcanzar 6.000 ciclos de carga y descarga al 90%, 90% de la profundidad de descarga. Esto quiere decir que, por ejemplo, de una batería de 10 kilowatts, yo puedo tomar 9 kilowatt hora de el total y si lo mantengo así en el uso de la batería, podemos alcanzar los 6.000 ciclos de carga y descarga. Tenemos también tasa 1C, que quiere decir que podemos descargar en una hora. Eso es bastante importante cuando ven otras soluciones disponibles, porque quizá no todos los fabricantes pueden ofrecer esto. Esto significa que yo puedo descargar en la de 5 kilovatios a 100 amperios y en la de 10 a 200 amperios. Esto quiere decir convirtiéndolo a energía que podemos descargar en una hora la batería o puedo disponer de la energía en una hora. Y es bastante importante cuando se realizan dimensionamientos porque si no fuera 1C, si fuera por ejemplo 0.5C, tendríamos que tomar la mitad de la energía por hora. Por ejemplo,
en la de 10, yo únicamente podría tomar 5 kilowatts en una hora y en la de 5, 2.5. En nuestro caso, ofrecemos esta solución 1C para disponer del total de la energía. Entonces, esa también es una de las ventajas que tenemos con nuestras soluciones y nuestros productos. Otro punto bastante importante es la integración del BMS. Todas las baterías de nuestro portafolio tienen el BMS integrado ya internamente en las baterías. No se requiere instalar un dispositivo adicional cuando instalamos cierto número de baterías. Más adelante lo veremos también a detalle. El BMS, digamos que es el cerebro o la computadora de la batería y es el encargado de hacer las comunicaciones con el inversor, de gestionar la seguridad de la batería, porque si por ejemplo tenemos algún parámetro fuera de rango, como puede ser temperatura, una alta corriente, un alto voltaje, el BMS detecta esta información o detecta estos parámetros y protege a la batería. Más adelante veremos cómo lo realizamos. Entonces es muy importante que ustedes consideren baterías de litio que tengan BMS. Una batería de litio que no tiene BMS puede ser un sistema que puede llegar a ser riesgoso. ¿Por qué? Porque el litio en sí pues es un material riesgoso. Entonces, si no hay una parte de seguridad, una parte de comunicación y una parte que mida y esté verificando todos los parámetros de la batería, puede ser riesgoso. Entonces, siempre yo los invito a que adquieran baterías de litio que tengan BMS integrado. Adicional, nosotros integramos el monitoreo Wi-Fi en nuestras baterías, o sea que independientemente del monitoreo del inversor, tú puedes instalar un monitoreo en nuestras baterías para poder estar verificando toda la información de la batería, ya que el monitoreo del inversor pues solamente muestra cierta información. En el monitoreo de la batería podemos ver información desde una celda hasta toda la batería, temperaturas, corrientes, voltajes, incluso podemos hacer actualizaciones de software, ya que el BMS en ciertas ocasiones requiere actualizaciones y podemos hacerlo por Wi-Fi. El tipo de dispositivo que utilizamos es una antena, un Wi-Fi stick, muy parecido al de los inversores, que se conecta a las baterías. En cuanto a escalabilidad, tenemos la posibilidad de poder poner hasta 30 unidades en paralelo para sumar 150 kilowatts hora con el modelo de 5 y 300 kilowatts hora con el modelo de 10. Entonces, aquí pueden ver la versatilidad desde 5 hasta 150 o desde 10 hasta 300 kilowatts hora de almacenamiento. Y para 30 unidades no requerimos ningún dispositivo adicional. Únicamente la comunicación entre baterías, hacer los buses de positivos negativos o también conectar de batería a batería y podemos hacer este tipo de sistemas de estas capacidades. Adicional, ahora sí tenemos un dispositivo que le llamamos SmartLink que nos va a permitir hacer 10 grupos de 30 unidades, lo que se va a reflejar en 1.5 megavatios o megawatts hora o 3 megawatts hora con el modelo de 10. Entonces podemos hacer sistemas con estos modelos desde residenciales hasta comerciales. Esta función del sistema de autocalentamiento es algo opcional, quizá no aplique para Colombia porque se utiliza en lugares muy fríos, ya que el frío le tiende a afectar más al litio y afectar su rendimiento. Entonces nosotros podemos integrar un sistema de autogestión térmica o autocalentamiento para que la batería pueda elevar la temperatura interna y el litio no se vea afectado. Esto se utiliza mucho en Europa o en Argentina y Chile. Pero, por ejemplo, Centroamérica, México, quizá Colombia, no se utiliza tanto. Y también una de las peculiaridades de nuestras baterías son los múltiples modos de instalación. O sea que para empezar, no requerimos el rack para poder instalar nuestras baterías. Podemos instalarlas sobre piso, así como ven aquí las baterías paradas, así las podemos instalar. Podemos anclarlo o empotrarlo en la pared. Podemos ponerlas de manera apilada, la de 5, la de 10 no. Tenemos también el rack o un gabinete que veremos más adelante.
Entonces, de manera general, estos son las características principales de nuestras baterías. Vamos a ver un poquito más a detalle las características técnicas. Ok. En el modelo de 5 tenemos 5.12 kilovatios hora de almacenamiento total con una capacidad utilizable de 4.6, que sería el 90%. ¿Qué pasa si yo utilizo, digamos, el 80%? Bueno, pues puedo aumentar los ciclos o el tiempo de vida de la batería. Si utilizo yo el 50% de la batería, voy a alargar más el tiempo de vida de la batería. Después tenemos un voltaje nominal de 51.2, un rango de voltaje de 48 a 57.6 y una corriente de carga y descarga máxima de 100 amperios. La nominal son de 50. Entonces, para mantener, digamos, en un funcionamiento normal la batería, lo ideal es mantener en 50 amperios, pero sepan que podemos alcanzar los 100 amperios para alcanzar la tasa 1C, que es lo que les comentaba. Sin embargo, bueno, lo recomendado o para una mayor salud del sistema, digamos que hay que mantener en 50 amperios máximo. Aún así, podemos alcanzar los 100 sin problema. El rango de temperatura de operación desde menos 10 a 50 grados Celsius. La batería puede trabajar y ya cercano a los límites, tanto en grados bajo cero o cercano a 40 o 50, quizá el rendimiento, obviamente por cuestiones de temperatura, se pueda ver un poco afectado. Eso va a pasar en cualquier tipo de batería. Aquí lo ideal es mantenernos lo más cercano al punto medio. De 20 a 40, quizá la batería puede trabajar sin problema. De 15 o 10, no hay ningún problema todavía. Las dimensiones de este modelo es bastante compacto, 43.8 centímetros de altura, 59.5 de ancho y 16.5 de profundidad. Es bastante compacta y este es el modelo que va a estar disponible con Baiwa. Entonces, ustedes pueden cotizar con ellos, pueden diseñar sus proyectos, dimensionar sus proyectos con este modelo y sepan que podemos hacer desde 5 kilowatts hasta 150 con este modelo. O si utilizan el SmartLink, que es un BMS externo, podemos hacer sistemas de hasta 1.5 megas. Contamos también con IP65, lo cual es una diferencia de otras soluciones en el mercado, que no puedes instalar la batería en exteriores. Sin embargo, nosotros sí podemos instalarla en exteriores. Y como recomendación, si se hace de esa manera, pues tener una cubierta que pueda proteger de los rayos del sol directamente para evitar que la batería se caliente demasiado. Pero en cuestión de filtraciones por agua o polvo, estamos totalmente protegidos. Aunque lo ideal, pues por la inversión que va a hacer el cliente final, pues lo mejor es instalar en interior, ¿no? Porque aunque la batería lo puede soportar, pues siempre va a haber acumulación de suciedad, lo cual con el tiempo puede afectar la carcasa. Sin embargo, no se va a filtrar nunca el agua, pero aún así recomendamos pues que se instalen interiores de preferencia. Si no es posible, no hay problema, tenemos IP65. En cuestión de peso, tenemos 51 kilos. Es un poco pesada, entonces hay que manejarlo con cuidado, hay que tener las cuestiones de seguridad pertinentes, como calzado, guantes, quizá una faja si tienes algún problema para levantar cosas pesadas o levantarlo entre dos personas. El tipo de comunicación que tenemos es CAN de batería a inversor y Wi-Fi para el monitoreo. El tipo de comunicación CAN, para que lo sepan, básicamente es un cable tipo Ethernet, como comúnmente los conocen, que hace una conexión entre la batería y el inversor para que exista una comunicación. Y tenemos certificados, los JEC 62619 y UL 1973, que son los más importantes en seguridad. En cuestión de diferencias con el modelo de 10, pues básicamente aquí tenemos el doble de capacidad. Voltajes son los mismos porque seguimos trabajando con bajo voltaje. Y aquí la corriente sí cambia. En carga máximo podemos
cargar a 100 amperios y en descarga máximo podemos descargar a 200 amperios. Entonces, para que lo tengan en cuenta si en algún momento hacen algún dimensionamiento. El rango de temperatura es exactamente el mismo. Esta es más alta, mide 73 centímetros, 50 de ancho y 21.5 de profundidad. Esta pesa 94 kilos, es más pesada, pero tenemos aquí los orificios o las asas para poder levantar la batería entre 2 o 3 personas. Tenemos también IP65, mismo tipo de comunicación, mismas certificaciones. Aquí solamente esta integra una certificación más, que es la UL 9540. Ese tipo de certificación, digamos que es en conjunto ya con ciertos inversores. Eso no quiere decir que la de 5 no tenga compatibilidad con inversores, sino que ya en capacidades de 10 hacia arriba, bueno, ya se solicita, sobre todo en Estados Unidos, esta certificación. Pero, por ejemplo, en México, Centroamérica, no es requisito esta certificación. Con la UL 1973 es más que suficiente. Bien, características físicas del modelo de 5. Por enfrente, pues solamente tenemos el logotipo. Por un costado tenemos el puerto y la tapa de conexiones que pueden ver aquí. Tenemos el botón de encendido, es un botón metálico que se presiona. Tenemos los indicadores LED y la etiqueta. Del otro lado, pues tenemos las asas en los dos costados para poder levantarla. Y básicamente es todo. Como pueden ver, la batería es bastante compacta y no requiere ningún tipo de rack para poder instalarse. La de 10 es pues un poquito más grande y tenemos unos cambios. Por ejemplo, los indicadores LED están en la parte de enfrente, el botón de encendido está en la parte izquierda y el puerto de conexiones en la parte derecha de la batería, viéndola de frente. Así se verían nuestras baterías. Ok, ahí bueno, todo, creo que no hay ningún problema en esta parte, ninguna duda, más bien. Ahora, aquí sí quiero hacer más énfasis porque esto tiene que ver mucho con la seguridad de las baterías. Como les comentaba, las baterías de litio pues son productos de alto riesgo, son productos peligrosos. Sin embargo, nosotros integramos diferentes puntos de protección, tanto para la batería como para el exterior o el ambiente de la batería. Para empezar, tenemos el BMS que ya había comentado. El BMS llegan unas conexiones que vienen de los módulos. La batería 5 tiene 2 módulos y cada módulo tiene 8 celdas en ellos. Cada una de las celdas está conectada con un cable a un circuito que llega al BMS. Eso quiere decir que el BMS mide y está monitoreando todas las celdas de la batería y eso pasa en todos los modelos, desde el modelo de 5 hasta el modelo de 150 kilovatios de Soluna. Entonces, las celdas individualmente están monitoreadas. Adicionalmente, también registra información de los módulos, en este caso de estos 2 módulos. ¿Y qué son esos parámetros? Voltaje total, temperatura, ya que hay también sensores de temperatura, corriente de la celda, diferencias de voltaje entre celdas, corriente de carga o descarga, si está funcionando. Y adicional a eso, el BMS tiene 3 niveles de protección. Esto quiere decir que, por ejemplo, si una celda sube un voltaje a un punto, llegaría a un nivel 1 de protección, una alarma nivel 1. Si el BMS tiene una alarma nivel 1, va a mandar un aviso por el monitoreo. Si tiene una alarma nivel 2, va a limitar su funcionamiento en su capacidad total. Esto por protección de la batería. Y si llega una alarma nivel 3, la batería se va a autoproteger y aquí entraría en funcionamiento estos relés que tenemos aquí. La mayoría de las baterías que pueden encontrar en el mercado usan MOSFET en la cuestión de protección. El MOSFET es un dispositivo electrónico que hace una conmutación para evitar el paso de la corriente y del voltaje, pero no es una separación física.
Los relés o contactores que nosotros usamos es una separación física. Eso le da a la batería mayor protección y mayor seguridad en caso de que exista una alarma nivel 3. Entonces, en cuanto haya una alarma nivel 3, se van a desconectar los relés y la batería se va a poner en autoprotección para que ya no siga cargando o descargando, porque si hay una alarma, quiere decir que hay algún parámetro fuera de rango que pudo haberse ocasionado por algo externo y la batería no puede o no sería recomendado que siga funcionando de esa manera. Entonces es muy importante que eso lo tengan en cuenta para pues considerar en sus proyectos con baterías que tengan este tipo de protecciones. Entonces tenemos dos relés, uno en el positivo y uno en el negativo. Hay un fusible interno que si hay algún cortocircuito en la instalación, pues primeramente se va a proteger el fusible, se va a quemar el fusible para proteger todo lo demás. Y también hay otro dispositivo, no puse el nombre, pero esto que se ve aquí es una resistencia de potencia. Cuando nosotros encendemos la batería, pues van a pasar 20 segundos para que la batería encienda realmente, porque en esos 20 segundos esta resistencia de potencia retiene cualquier tipo de energía estática que pueda existir en la batería por protección para que no exista ningún pico de corriente al momento de encender y la batería esté siempre estable. Adicional, integramos el monitoreo donde podemos ver toda la información que envía el BMS y podemos hacer también incluso algunas configuraciones. Entonces, lo que quiero que vean aquí son todos los puntos de seguridad que cuidamos en nuestras baterías. Si ustedes ven las carcasas, pues dices, es una batería, pero internamente hay todo un circuito de protección, un circuito electrónico que cuida y protege y gestiona las comunicaciones de la batería con el inversor. ¿Okay? Entonces ahí siempre me gusta hacer énfasis en esa parte. Ok, así son las conexiones. Ya si quitamos la tapa de conexiones del modelo E5, vamos a tener dos puertos o dos bornes positivos y dos bornes negativos. Esto porque podemos hacer conexiones de batería a batería. Ojo aquí que únicamente podemos hacer conexiones en paralelo. Paralelo es de positivo a positivo y de negativo a negativo. No podemos hacer conexiones en serie porque estas baterías no están diseñadas para alto voltaje. Entonces, como ustedes deben de saberlo, conexiones en paralelo, el voltaje se mantiene igual y la corriente aumenta. Por eso tenemos dos positivos, dos negativos. Estos tornillos de los costados es únicamente para fijación de los bornes, no se utilizan, esos no les hagan caso, únicamente dos positivos y dos negativos. También pueden ver que utilizamos bornes de tipo tornillo, tipo tuerca, y en el mercado ustedes pueden ver que existen los conectores de tipo chupón, que nada más lo conectas. Sin embargo, ese tipo de conectores tienden a soportar corrientes inferiores a lo que se puede soportar con los bornes de tornillo. Entonces, estos son más robustos, son más versátiles porque podemos hacer nosotros nuestras propias distancias. Al tener la opción de instalar la batería a diferentes modos, por ejemplo, puedes tener una anclada a la pared y otra en el piso y la distancia pues va a variar. Entonces, ahí si tuvieras un conector que solo tiene una medida estándar, se te complicaría o tendrías que conseguir un conector de otra medida. Entonces, en nuestro caso, el cliente tiene la opción de hacer su propio cableado, dependiendo también de cuánta corriente va a utilizar. Si es poca corriente, puedes usar un calibre menor. Si es más corriente, puedes usar un calibre más grueso. Entonces, por eso optamos y tenemos este tipo de conexión. Adicional, tenemos los puertos de comunicación, que son los CAN 1 y CAN 2. El CAN 1 se usa para el monitoreo, el CAN 2 para el inversor. Hay otro fusible externo, que es un fusible electrónico para el BMS únicamente. Y luego tenemos aquí un puerto o un conector que se llama puerto remoto. Y les voy a platicar para qué funciona. Imaginemos que tenemos un sistema de 3 baterías. Entonces tú llegas, prendes una batería, prendes otra batería y prendes otra batería desde el botón. Ahora imaginemos que tenemos un sistema de 60 baterías, que sería un sistema ya de 300 kilowatts.
5 por 60. Bueno, vamos a decir que tenemos un sistema de 30 baterías, que sería lo máximo que podemos instalar sin ningún dispositivo adicional. Entonces imagínate tener 30 baterías e ir batería por batería, encendiendo, 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 pues es bastante tiempo, puede ser bastante tedioso. Entonces, con este puerto remoto de fábrica viene con un puente del 2 al 3, que lo que hace es mantener el circuito cerrado. Entonces tú prendes el botón y la batería enciende. Si tú quitas ese puente, la batería ya no va a encender. Y si cambias el puente en lugar del 2 al 3, del 1 al 2, pero en ese puente pones un switch, el botón de la batería ya queda inutilizable y ahora ese switch externo va a funcionar para encender la batería. Entonces ahora puedes hacer un circuito donde de cada una de esas baterías lleguen al switch. Es un switch, digamos, como multiconector, donde llegan varios cables y con un solo switch podemos encender las 30 baterías o apagarlas. Entonces, eso es bastante útil cuando tenemos pues bastantes baterías en un sistema. En lugar de prender batería por batería, instalamos este circuito con un solo interruptor y podemos apagar y encender todas las baterías al mismo tiempo. Entonces, eso también ténganlo en cuenta para sistemas pues más grandes. Ok. Bien, ahora conexiones en paralelo. Nosotros tenemos un Parallel Box, que es una caja, digamos una caja combinadora, donde llegan los circuitos de cada una de las baterías. En el caso del modelo de 5, no es estrictamente necesario, ahí realmente depende del gusto de cada instalador, porque como mencionaba, podemos instalar de batería a batería. Pero si tú quieres instalarlo y quieres que se vea más estético, por ejemplo, se puede hacer de esta manera. Y la antena de monitoreo se puede instalar en el Parallel Box para poder tener monitoreados todos el sistema en conjunto. Entonces, bueno, tenemos esa opción. Ok. Bien, ahora quiero pasar a la parte que a mí me parece pues bastante interesante, que es los múltiples modos de instalación. Ok, en el mercado ustedes se pueden encontrar con otras opciones que sí o sí requieres un rack para poder instalar la batería, porque la batería no la puedes anclar a la pared, no la puedes poner en el piso, no la puedes no la puedes apilar sin ningún tipo de dispositivo. En nuestro caso, sobre todo la de 5, que es la que va a estar disponible con Baiwa, podemos anclar la batería a la pared. El soporte de pared ya viene integrado por default, entonces esa sería la instalación que ustedes pueden hacer default, o puedes dejar la batería parada en el piso o la puedes apilar. Para apilarla únicamente requerimos unas pequeñas abrazaderas o pestañas que se ponen aquí en los costados. Como puedes ver, aquí en los costados hay unas pequeñas uniones. Esto pues únicamente para que la batería pues no se deslice a los costados. Y en la parte de abajo hay unas pequeñas patas o una pequeña base. Eso es todo lo que necesitas para apilarla. Entonces ahí ya tenemos 3 modos de instalación bastante sencillos que se pueden adaptar a cualquier tipo de instalación. Anclado o empotrado a la pared, en el piso, si el piso no es húmedo y no hay agua, la puedes poner en la pared, perdón, en el piso. Si es un piso húmedo, tampoco la vamos a poner en tierra o madera o una superficie inestable porque puede afectar a la batería. Pero si es concreto, seco, que no hay humedad, sin problema la puedes poner. Tenemos la opción de apilarlo. Tenemos la opción del gabinete. Este gabinete le llamamos Liberty. Y este gabinete es para 6 baterías y ya integra un switch remoto que nos va a permitir encender o apagar las 6, como les comentaba anteriormente. Y adicional, integra un interruptor para la parte eléctrica, para el positivo y el negativo. O tenemos también la opción de rack para 8 baterías, como pueden ver en esta imagen. Entonces,
tenemos una versatilidad de básicamente instalar nuestra batería de cualquier modo y eso se adapta en cualquier instalación se vuelve bastante fácil porque no te limita a tener nada más una torre de baterías, sino que puedes ponerlas así, en la pared, en el piso, apiladas, etcétera. Más adelante veremos algunas fotos de instalaciones. Estos serían algunos ejemplos de la batería apilada. Podemos apilar hasta 8 baterías máximo por peso, pero tú puedes tener, por ejemplo, varias torres de 8 conectadas entre ellas hasta máximo 30 sin ningún dispositivo adicional. Arriba de 30 ya puedes usar el SmartLink. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema de 40 baterías que serían 200 kilovatios hora. Si se fijan, aquí arriba yo tengo ya otro dispositivo que es el SmartLink. Ese SmartLink ya me va a gestionar las comunicaciones de estas baterías y yo puedo conectar hasta 10 grupos de 30 máximo. Aquí tenemos las entradas para los 10 grupos de 30. Y este es el rack que se utiliza en este ejemplo. Este sería un ejemplo de 600 kilovatios hora, de igual manera usando el SmartLink. Aquí pues tenemos divididas nuestras baterías en 10 grupos o podemos hacer grupos de hasta 30. Eso en la parte de comunicación. Ya la parte eléctrica, ahí sí va a depender de la corriente que necesites, va a depender de cómo estés diseñando tu sistema, si quieres utilizar un bus fabricado por ti o un bus, por ejemplo, el Parallel Box, se puede utilizar. Ahí es cuestión de revisar corrientes que vas a tener de carga y descarga, etcétera. Este es el modelo de 10. El modelo de 10 se puede anclar a la pared. Ahí nada más el dispositivo o la base se compra aparte. Se puede poner en el piso o se puede poner en rack de manera horizontal. Esos serían los 3 modos para el modelo de 10. El modelo 10 no se puede apilar, pero como pueden ver, tampoco el rack es 100% necesario. Podemos instalar en la pared o parada en el piso. Bien, este es el detalle del SmartLink, donde tenemos del rack 1 al rack 10. Eso significan los grupos de comunicaciones de las baterías. Por ejemplo, para un sistema de 1.5 megas con la batería de 5, yo tendría 10 grupos de 30 baterías. Eso en comunicación. Ya la parte eléctrica es aparte. Y este tiene para conectar Ethernet para Internet, 4G, Wi-Fi. Podemos conectar una pantalla para visualizar la información de las baterías, USBs para cargar o descargar información. Ok, aquí, quiero platicar un poquito de los modos de trabajo, que no es algo, digamos, propio de la batería, sino más bien eso es propio del inversor. Pero quiero comentarlo para que ustedes tengan un norte, sobre todo los que no tienen experiencia en sistemas de almacenamiento, y sepan cómo se pueden aplicar los sistemas de almacenamiento. Ok, en primer lugar, un sistema interconectado a la red de paneles inversor sin baterías es una solución económica, es una solución donde tú al cliente le vas a decir tu factura de luz, de energía, vas a pagar de $2,000 a pagar $10, por poner un ejemplo. Entonces, eso es una solución económica. Ahí tú instalas un cierto número de paneles para cubrir su consumo y que la factura le llegue bajita. Cuando quieres aplicar un sistema de almacenamiento, ahí ya no es una solución tanto económica, porque ahí ya vamos a empezar a proveer energía. ¿Y en dónde podemos aplicarlo? Podemos aplicarlo en sistemas off-grid, que ahí es totalmente energía, ahí no hay una factura de luz. Un sistema totalmente aislado de la red, podemos aplicarlo ahí. Un sistema backup. Un sistema backup se va a utilizar cuando quieres respaldar ciertas cargas o ciertos circuitos de una instalación eléctrica cuando se va a la red. Eso es lo más común que se utiliza. Se utiliza mucho en lugares donde hay apagones constantemente, que se va la luz y pues todos se quedan sin energía. Incluso un sistema interconectado normal se va a apagar si se va a la red. Pero si integras baterías
tú ya puedes mantener alimentado ese inversor, debe ser un inversor híbrido, puedes tener alimentado ciertas cargas y le puedes decir al cliente, ok, si se va la luz, tú tienes tu banco de baterías para respaldar estas cargas, que serían las cargas críticas, que pueden ser lo más importante. Quizá iluminación, internet y quizá un aire acondicionado, ¿no? Si es una zona calurosa o algún refrigerador, si requiere tener pues ahí algo en frío. Esa puede ser una aplicación, digamos, de las principales o de las más comunes. Un sistema de respaldo de energía que cuando se va a la red, entra el inversor híbrido y le pide la energía que se requiera a las baterías. Otro tipo de aplicación es un sistema de autoconsumo. Un sistema de autoconsumo, en el día consumes de los paneles o la energía solar es la que te cubre tus cargas y en la noche las baterías. De esa manera, tú vas a demandar de la red lo menos posible que se pueda. Y eso se utiliza mucho en tarifas donde la energía cuesta más cara en la noche y te conviene cargar las baterías en el día con lo solar o incluso con la red y en la noche usar esa energía proveniente de las baterías. Eso sería un sistema de autoconsumo donde en último lugar dependes de la red. Y también tenemos un tipo de aplicación que se llama peak shaving. Todo esto que estoy hablando lo hace el inversor. La batería pues solamente almacena y le manda al inversor lo que esté demandando. Pero quiero que vean las posibilidades que se pueden tener con los sistemas de almacenamiento. El sistema peak shaving es muy similar al autoconsumo, pero se programa para que a ciertas horas del día o de la noche se consuma de la batería. Por ejemplo, digamos que de 1 de la mañana a 4 de la mañana la energía cuesta más cara, entonces únicamente en ese lapso usas la energía de las baterías para cubrir esa demanda o le puedes decir al inversor, ok, cuando consumas arriba de 1000 kilovatios de la red, que ya entren las baterías. Eso se puede hacer también. Entonces, son las posibilidades que pueden tener con los sistemas de almacenamiento. Y, por ejemplo, al cliente se le puede presentar de diferentes formas. Por ejemplo, imaginemos una oficina de vendedores donde constantemente se va a la red y se quedan sin internet o se les apagan las computadoras si son de escritorio. Entonces ahí, ok, la empresa pues no tiene energía y a lo mejor muy posiblemente sus vendedores van a estar quizás sin estar vendiendo, por así decirlo, ¿no? No hay internet, sus computadoras se apagaron. Entonces, si tú instalas un sistema de almacenamiento, puedes decirle al cliente, ok, vas a invertir más, pero no vas a parar tus procesos de venta, o si es una línea de producción, quizá, o incluso un supermercado donde si se va la red, pues todas las cajas registradoras se apagan y dejan de vender. Entonces, esa puede ser otra aplicación. Lo comento así aquí a medias de la presentación porque, bueno, no quería dejarlo pasar y que ustedes sepan en qué situaciones pueden aprovechar los tipos de sistemas. Quizá más adelante se pueda hacer algún evento, algún webinar con algo más similar a eso. Bueno, continuando con la parte de las características, este sería el sistema de monitoreo. Básicamente, pues podemos ver diferentes parámetros como el SOC, que es el State of Charge, el estado de la carga, la corriente, el voltaje, etcétera. Ok. Bueno, todo eso que hemos visto es en bajo voltaje. Ahora vamos a ver las soluciones en alto voltaje. Creo que nos queda un poquito de tiempo, pero vamos a hacerlo de manera más rápida. Ok, en características de celdas tenemos mismas características. Celda LFP, litio ferrofosfato, 6000 ciclos de carga y descarga al 90% y tasa 1C. Aquí pueden ver que la corriente es menor. ¿Por qué? Porque a mayor voltaje, menor corriente. Pero yo de igual manera puedo descargar la batería en 1 hora, sea el modelo de 10 o sea el modelo de 15. ¿Okay? De igual manera integramos el BMS, Wi-Fi. Aquí la escalabilidad es a 10 unidades, en bajo voltaje es a 30 y aquí es a 10 unidades.
Pero también podemos utilizar el SmartLink para hacer 10 grupos de 10 baterías y llegar hasta 1.5 megas con el modelo de 15 o 1 mega con el modelo de 10. Esto en alto voltaje. De igual manera, podemos integrar el sistema de autocalentamiento que ya comentamos. Y también tenemos, aquí se limita un poquito los modos de instalación porque son baterías más grandes, pero puede estar sobre piso, se puede empotrar en la pared o también tenemos un rack. Bueno, en cuestión de características generales, son muy similares los dos productos. Sin embargo, quiero comentar aquí algunas diferencias de cuándo utilizar, por ejemplo, bajo voltaje o alto voltaje. Bajo voltaje también es un poco más económico que el alto voltaje, pero tenemos pues ciertas ventajas y desventajas. Por ejemplo, en bajo voltaje, al estar trabajando con un voltaje bajo, la corriente es mayor. Al tener una corriente mayor, requerimos un calibre de cable más grueso. Entonces, esa puede ser quizá para algunos una desventaja, quizá para otros no tienen problema, pero sepan que bajo voltaje el cable que se va a utilizar es más grueso. En alto voltaje, al trabajar con una corriente menor, el cable que vamos a utilizar puede ser un cable más delgado, cable calibre 8, calibre 10, y en bajo voltaje podemos estar trabajando con un calibre 3, un calibre 4. Entonces puede ser esa la diferencia en cuestión de cableado. En cuestión de, digamos, costos, aunque depende mucho del proyecto, pero bajo voltaje es un poquito más económico que alto voltaje. En cuestión de funcionalidad, los dos van a funcionar de la misma manera, porque dependen del inversor. Aunque la diferencia, digamos, en alto voltaje es que el sistema puede ser un poquito más, digámoslo, eficiente. Porque cuando tú tienes un sistema interconectado a la red, tú tienes series de paneles de 400, 500 volts, que es más o menos lo que un inversor on-grid o un inversor de red te permite en sus series. Entonces, si tú tienes un inversor así, pero un sistema de bajo voltaje, el inversor tiene que bajar esos 500 volts de los paneles a 51 o 51 más menos volts del bajo voltaje. Y en alto voltaje no pasa eso. ¿Por qué? Porque las baterías al funcionar con alto voltaje estamos trabajando con, en este caso de la de 10, 268 volts, en el caso de la de 15, 384. Entonces el inversor se vuelve más eficiente porque es casi el mismo voltaje de las series de paneles con el que va a cargar las baterías. Entonces eso los hace más eficientes, más robustos y se puede adaptar, digamos, a aplicaciones, por ejemplo, más comerciales como supermercados, tiendas de abarrotes, cremerías, carnicerías, donde requieren mayor energía con mayor tensión y mayor eficiencia. Un bajo voltaje, si bien podemos hacer sistemas grandes también, pero se pueden adaptar un poco más a residencial o a comerciales más pequeños o a sistemas off-grid. En off-grid yo recomiendo sí o sí un sistema de bajo voltaje. Si es interconectado ya depende de ustedes, pero bueno, ya vieron un poquito las diferencias. Ok, en cuestión de características técnicas, 10 kilovatios de capacidad en la de 10, 9 utilizables, un rango de voltaje de 235 a 294 y este voltaje es en DC de batería inversor. Corriente máxima de carga y descarga 40, esto quiere decir que podemos descargar en una hora. El rango de temperatura es el mismo. Las dimensiones, aquí está mide 97.1, menos de 1 metro, 65.4 de ancho y 22.7 de profundidad. Pesa 105 kilogramos y también tiene IP65. De igual manera, mismos tipos de comunicaciones, mismas certificaciones. La de 10, lo único que cambia es la capacidad, voltaje y dimensiones. Aquí tenemos 15 totales, 13.5 utilizable, que es el 90%, 384 volts de batería a inversor, rango de 336 a 420, 40 amperios de carga y descarga, mismo rango de temperatura. Esta mide 1.20, todo lo demás es igual, son muy similares. Pesa 143, es bastante pesada. Aquí sí se recomienda ya utilizar algún tipo de patín para poder transportarla o 3 o 4 personas para poder levantarla.
Tiene IP65 también y mismas certificaciones. Aquí las características, bueno, es muy similar. Nuestros diseños de baterías son muy similares, bastante limpios y minimalistas. En esta tenemos el indicador LED en la parte de enfrente, el logotipo. En la parte derecha tenemos el puerto de conexiones para inversor y comunicación. Tenemos el interruptor de encendido, la etiqueta y número de serie, terminal de tierra. Del lado izquierdo tenemos un puerto de carga externa. Este lo voy a explicar más adelante, pero es para situaciones básicamente donde una batería se descarga totalmente. Tenemos las asas, el soporte de pared, que si bien la batería se puede quedar parada, lo ideal es que se empotre la pared por si hubiera algún sismo, pues la batería no se caiga. La batería se puede quedar parada sin ningún problema, pero es mejor asegurarla a la pared para que no se vaya a caer en caso de algún sismo o si alguien la tumba o algo. También acá enfrente tenemos una terminal de tierra porque al estar trabajando con alto voltaje, pues ya tenemos que aterrizar el sistema. ¿No? Ok, internamente también integramos un sistema de protección como en bajo voltaje, pero con más dispositivos. Aquí, como pueden ver, en la parte de arriba está lo que llamamos el Electric Box. Tenemos los módulos, que aquí usamos más módulos porque es más capacidad. Cada uno de los módulos tiene una tarjeta electrónica que se llama Slave Board, que mide todo lo que ya comentábamos, cada una de las celdas, y tiene los sensores de temperatura. Todas estas tarjetas están conectadas entre sí y llegan al BMS. El BMS, como ya lo comentaba, pues gestiona las comunicaciones, gestiona la seguridad de la batería. Luego tenemos aquí un relé en el negativo y un relé en el positivo. Tenemos también un fusible, voy a poner mejor un fusible, un supresor de picos ya integrado, porque al estar trabajando con alto voltaje, un supresor de picos va a ser sí o sí necesario, como en los sistemas fotovoltaicos. Tenemos aquí un núcleo de ferrita para mitigar estáticas. Tenemos la resistencia de potencia que al momento de encender estabiliza o retiene la energía un momento para después encender después de 20 segundos. Aquí esta, en lugar de tener botón de encendido, tiene un interruptor. Aquí se alcanza a ver un poquito y ese interruptor está acá de este lado. Entonces ahí llega al final nuestro dispositivo, encendemos el interruptor, pasan 20 segundos donde la resistencia de potencia hace su función y después cierran los relés, tanto el del negativo como el del positivo. Tenemos un supresor de picos que está conectado a las terminales de tierra por cualquier tipo de descarga atmosférica que pueda haber en los alrededores. La batería se puede proteger en esa parte. Tenemos el BMS, unas fuentes de alimentación para el BMS y otra para la antena de monitoreo. Y de este lado tenemos el puerto de carga externa, que lo voy a explicar más adelante. También hay una función que se llama Black Start, que lo voy a comentar más adelante. Ok, de este lado, del lado derecho, tendríamos estas conexiones. Los puertos de comunicación, aquí el CAN 1 es para el inversor y el CAN 2 es para el monitoreo. Tenemos las terminales eléctricas, aquí solamente hay un positivo y un negativo, porque en alto voltaje sí es necesario el parallel box, la caja de conexión donde llega cada una de las baterías. En bajo voltaje no es 100% necesario porque podemos conectar de batería a batería. Tenemos el interruptor y tenemos un botón que se llama Black Start. Y, ok, no integré la diapositiva, pero les platico. El Black Start se utiliza más que nada en sistemas aislados de la red. Imaginemos un sistema aislado donde no hay red y tenemos solamente la energía solar y la batería. Si en algún momento el inversor se apaga por algún motivo ajeno al sistema, que alguien lo desconectó o se apagó porque hubo alguna alarma o algo por el estilo, y ya es de noche o es muy en la tarde donde el sistema fotovoltaico ya no alimenta al inversor, nosotros dejamos presionado el Black Start y la batería va a mandar una señal al inversor para que se encienda. Entonces, la misma batería puede hacer que el inversor encienda. Esa es la función Black Start.
Y la función de puerto de carga externa, si quitamos la tapa, veríamos un puerto de carga diferente a este. Y ese se va a utilizar en situaciones donde una batería se haya descargado totalmente por algo ajeno también a la instalación. Puede ser que el cliente no se dio cuenta que a lo mejor había alguna alarma y la descargaron excesivamente. Si la batería llega a cero o a un voltaje muy bajo, donde el inversor no pueda cargarla por un bajo voltaje, podemos nosotros conectar una fuente ACDC, una fuente externa que se conecta a la red y se conecta ahí para recargar o revivir, entre comillas, la batería. Entonces podemos hacerlo de esa manera. Este es el Parallel Box para alto voltaje. Nos permite conectar 4 baterías por Parallel Box y podríamos hacer conexiones como esta. Este es un sistema de 6 baterías donde tenemos 3 a un Parallel Box, 3 a otro Parallel Box. Hay una antena de monitoreo que monitorea todo y este Parallel Box iría también al inversor. Si quisiéramos hacer el máximo, que son 10 baterías, necesitaríamos 3 Parallel Box. En uno instalamos 3, en otro 3 y en otro 4. Y un Parallel Box quedaría como master, los demás como esclavos. Bueno, en cuestión de modos de instalación, tenemos el rack. También podemos instalarlas de manera horizontal, estas baterías de alto voltaje, para hacerlo de esta manera. O podemos dejarla sobre piso o sobre pared también. Ahí la base de pared se compra aparte porque no es tan común anclarlo a la pared. Por default solamente viene el soporte, pero no es para colgarla, es para que quede en el piso y quede asegurada a la pared. Está el rack y el otro sistema de pared, ya la batería podría quedar elevada. Y bueno, en general, eso sería la información de nuestras soluciones que van a estar disponibles con Baiwa en bajo voltaje y en alto voltaje. Y ya para finalizar, pues vamos a ver algunos ejemplos de instalaciones ya realizadas. Por ejemplo, este es un modelo de alto voltaje de 15 kilowatts, tiene el Parallel Box. Llega el inversor Solis en este caso. Este es otro sistema de un contenedor que es como una casa y se alimenta con baterías. Acá tienen los paneles. Si bien las baterías tienen IP65, como este contenedor está en una zona donde le pega el sol directamente, aquí le recomendamos al cliente construir una pequeña protección para que las baterías pues no les dé el sol directamente. Al final el cliente hizo como que empleó un poquito toda la parte para cubrir pues su aire acondicionado, el inversor, las baterías, pero sepan que se puede hacer también de esa manera. Este es un sistema de un solo inversor, una sola batería. Acá son 3 baterías para el box, 2 inversores, 2 baterías, un inversor. Esto es bajo voltaje ya, estas son las de alto, esto es bajo voltaje. Aquí en este ejemplo, bueno, se hizo con AP System. Aquí son 100 baterías de 5, son 30 inversores. Bueno, otro modelo con alto voltaje. Este es un supermercado. Aquí tiende a irse mucho la luz en este supermercado y lo que hicieron es que como los refrigeradores pueden mantener la temperatura como por unas 3 horas y las baterías pues alimentan todo lo demás, iluminación, el circuito de computadoras, para las cajas registradoras, etcétera. Entonces es una aplicación que se le puede dar. Bajo voltaje, con App Storage, con Victron también tenemos compatibilidad. No puse la imagen de los inversores con los que tenemos compatibilidad. Con Baiwa van a estar disponibles con Solis, que es una marca con la que tenemos pues una muy buena relación, pero también si ustedes pues quieren utilizar otra marca, soliciten la lista de compatibilidad a su equipo de soporte de Baiwa. Este es el gabinete que les comentaba hace un momento. Esta es la de 10, estas que vimos acá son las de 5. Como pueden ver, bueno, aquí están los 3 ejemplos, están sobre piso. Acá está en gabinete. No puse un ejemplo conectadas a la pared o instaladas en la pared, pero también se puede.
Aquí este cliente hizo un bus por él mismo, bastante interesante. Arriba todos los positivos, abajo todos los negativos. Acá este otro cliente utilizó los buses de Victro en este caso y este otro utilizó el Parallel Box de Soluna. Entonces, bueno, son algunos ejemplos de instalación. Si nos siguen en nuestras redes, que les recomiendo que nos busquen en Instagram como Soluna Latam, van a encontrar más ejemplos de instalación. Y si en algún momento ustedes hacen alguna instalación, nos lo pueden enviar a nuestro Instagram o Facebook para poder publicarlo. Si es una instalación, pues que sea digna de que se publique. Entonces, pues de mi parte, en cuestión de em, datos técnicos y generalidades, pues es todo. Voy a ponerles aquí nada más un pequeño QR para que nos puedan seguir en nuestras redes, de favor, y si tienen alguna instalación, pues puedan ustedes compartir las instalaciones. Creo que ya no estoy compartiendo. Y bueno, pues pasamos a las preguntas. Así es, te cuento que tenemos muchas. Si quieres, podemos mirar como las principales. Veo que algunas ya también las respondiste, por ejemplo, con qué inversores se tiene compatibilidad. Ok. Si quieres, entonces te voy dando algunas. De pronto no alcancemos a leerlas todas porque sí son varias, pero Sí, trataremos ok. de tener la mayoría. Bueno, Ok. tenemos por aquí a Carlos Castillo, nos decía, ¿cuáles son esas baterías que, según tu experiencia, no tienen BMS? Podríamos decir que son las de monobloc que hay en el mercado y por otra parte, ¿se debe tener la batería conectada a Wi-Fi o Internet? Ok, bueno, las baterías sin BMS sí son como las que comenta, tipo monoblock. Puedes encontrarte algunas marcas así en el mercado. En cuestión de monitoreo, no es estrictamente necesario instalarlo, pero sí te recomiendo que instales el monitoreo. Es una antena por sistema. Puedes tener desde una a 30 baterías, es solamente una antena por sistema. Entonces, te recomiendo que lo instales. Listo, por aquí también tengo otra de Carlos, me decía, respecto a la línea residencial EOS 5K PAC u otro, ¿cuál es la altura sobre el nivel del mar en que funciona mejor la batería? Por ejemplo, en Colombia, en zonas rurales que están a 2.830 nivel sobre el mar, en esa situación, ¿qué tal se comporta la batería? Quizás si aumenta la resistencia de carga o qué se puede decir al respecto. Sí, nuestra altura máxima son 2000 metros sobre el nivel del mar. Ya más arriba de eso podríamos tener alguna reducción en el rendimiento de la batería. De igual manera, podemos revisar el caso puntual y yo puedo consultar con fábrica si a 2800 puede ser una opción viable o nos recomendarían hacer algún tipo de modificación en la instalación. Pero por default, máximo 2000 metros. Listo, también por aquí otra de Carlos decía, con respecto a la línea residencial y su corriente de carga, se debe garantizar que nuestro cargador inversor híbrido tenga un cargador que entregue una corriente similar a la que requiere la batería. Por ejemplo, si tengo un inversor de 3 kilowatts en potencia AC y tiene un MMPT de 80 MP, si voy a manejar dos baterías de la línea residencial en paralelo, cada una con corriente de carga de 50 amperios, creo que es, y conecto dos en paralelo, ¿este inversor cargaría las dos baterías o me tocaría irse con un inversor más grande para garantizar al menos el 50% de la corriente máxima de la batería? Ok, ahí es muy importante tener en cuenta que la batería sí va a cargar. Por ejemplo, si tú tienes ese inversor que te da 80 amperios y tú requieres para cargar las 200, solamente va a tomar más tiempo de carga. Si fuera un inversor más chiquito y te da, digamos, 20, quizá no alcances a cargarlas en un día. Va a depender también del sistema fotovoltaico que tengas. Lo ideal ahí es calcular tu sistema fotovoltaico teniendo en cuenta que requieres esa energía también para cargar las baterías. Entonces sí las va a cargar en el ejemplo que nos das, pero tardaría más tiempo. O sea, la batería puede aceptar corrientes de carga desde 1 hasta 100, desde 1 amperio hasta 100, pero tengan en cuenta que entre menos corriente, más tiempo va a tardar en cargar.
Bueno, por aquí una muy importante de Carlos Javier Sayago. Para el caso de las baterías, ¿con quién se van a comercializar aquí en Colombia? Y les cuento que en este caso se pueden contactar con Baiwa. Ahí les dejé un número de contacto. Nosotros estaríamos apoyándolos para que puedan tener acceso a los productos de Solona. Bueno, por aquí también tengo unas en el chat. Me dicen, ¿cómo se dimensiona el respaldo con las baterías con cargas inductivas y cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista de demanda y cortocircuito? Y no sé, supongo que se acompaña la otra pregunta. Cuando se ponen en paralelo para lograr más capacidad, ¿qué recomendaciones se deben seguir para máxima demanda y corriente de cortocircuito en el arranque de las cargas inductivas? Ok. En cuestión de cargas inductivas o motores, compresores, realmente ahí depende del inversor. Si bien la batería sí va a haber un pico, por ejemplo, cuando arranque en el motor, quien va a resentir primero ese pico de arranque va a ser el inversor. Entonces, primeramente tienes que verificar que el inversor tenga la capacidad para poder alimentar esas cargas inductivas. Segundo, ok, dice, oh, el inversor sí lo puede soportar y su máxima corriente de salida, digamos, son 80 y 80 va a ser el pico. Hay que asegurar que también en el lado del banco de baterías exista la capacidad o se dimensione para que te soporten esos 80 amperios de pico de arranque. Normalmente con cargas inductivas pues se tienen en cuenta esos picos de arranque y esos picos los contemplas para calcular tu banco de baterías. Eso sería la principal recomendación. En cuestión de cortocircuito, bueno, normalmente trabajamos con la corriente nominal, que en este caso para la residencial son 50 amperios. Entonces, no aplica, no es como en los paneles que hay una corriente de cortocircuito, sino más bien tenemos una corriente nominal y una corriente máxima. Entonces, yo les recomiendo que dimensionen con la nominal para que su sistema alargar el tiempo de vida lo más que se pueda. En cuestión de las cargas, pues como lo comentaba, principalmente el inversor es el importante y después dimensionar con base al pico de arranque para el banco de baterías. Listo, por aquí también tengo otra perdón, de Juan Carlos Sandoval. Decía, ¿cuántas baterías se pueden apilar? Y al momento de apilar las baterías, ¿puede verse afectadas por temperatura? Podemos apilar hasta 8 baterías. Eso es por peso, porque cada batería pesa 50 kilos, entonces la de hasta abajo, si ponemos más baterías, puede verse afectada. Entonces, 8 baterías. En cuestión de la temperatura, como no están dentro de un rack, en este caso, no habría tanta afectación al tenerlas así en apiladas, porque hay flujo de aire alrededor de la batería, y no habría ningún problema. Eh, si la instalaras, por ejemplo, en el gabinete que va cerrado, ahí sí tienes que contemplar un poquito más, perdón, dónde se instala porque el gabinete es cerrado. Pero en cuestión de apilar la batería así sola, no hay problema con temperatura. Listo, te hago entonces la última y bueno, no sé si luego podríamos mirar las demás porque quedan algunas pendientes y esta sería de Daniela y nos dice, ¿cuánto tiempo tarda en hacer el cambio de alimentación al sistema de la red a las baterías? Ok, esa sería una pregunta para el inversor. Cada inversor maneja diferentes tiempos de transferencia. Generalmente está alrededor de 20 milisegundos, pero yo te recomiendo que veas la ficha técnica del inversor que estés contemplando. Bueno, si quieres, dejamos esta última que fue la última que vi por aquí de Rodrigo. Sí. Dice, respecto al uso de las baterías con sistemas inductivos, ¿es una dependencia más del sistema de inversores o las baterías tienen una limitante propia? Sí es más del inversor, porque a fin de cuentas el inversor es el que convierte la energía a corriente alterna y el que va a alimentar tu carga inductiva. En cuestión de las baterías, la limitante sería las corrientes. La corriente nominal es 50, mientras vaya subiendo, puede ser que la batería se llegue a limitar. 100 es el máximo, entonces tú puedes contemplar 100 amperios en el caso de la de 5, las demás pues de revisar la ficha técnica, pero sí, la batería también tiene una limitante en cuestión de
de corrientes altas, en cuestión de voltajes altos, temperaturas, y si todas esas condiciones se tienen en ese momento, la batería se va a autoproteger abriendo los relés de protección. Entonces, te recomiendo que te bases en los parámetros nominales. Listo, bueno, muchas ¿Listo? gracias a todos por haber participado en las encuestas y muchas gracias Alejandro por responder a todas estas preguntas. Si quieren, pues para que podamos finalizar, entonces continuamos con la rifa o el Muy bien. sorteo. Mucha suerte a todos. Bueno, entonces aquí les voy a compartir el premio que se estarían ganando. Espérame. Que bueno, se estarían ganando, como les decía, un kit de herramientas. Vamos a definir entonces el ganador con las personas que aún están conectadas. Y por aquí también les voy a compartir para que vean cómo se hace el sorteo. Aquí ya tenemos entonces el listado de las personas que estaban conectadas hace un momento. Si de pronto alguna ya se desconectó, no estaría y gana, pues solo participan los que estamos en este momento. Volveríamos a hacer. Bueno, será solo un ganador. Es muy importante tener en cuenta que, bueno, el sorteo es principalmente para las personas que están en Colombia, porque por cuestiones de logística el envío sería ahí. De pronto, si gana alguien que está fuera del país y se lo puede dejar a alguna persona que conozca en Colombia, está bien. Y si no, pues nos confirman para volver a hacer el sorteo y que se lo gane una persona que sí lo pueda recibir aquí en Colombia. Bueno, serían entonces 66. Bueno, todos estaban duplicados, pero no importa. Listo, entonces 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wanda sería entonces el Wanda. ganador. Por favor, me confirma si Wanda está en este momento conectado. Yo sí la veo. ¿Me puede? Sí la veo Sí. conectada. Bueno, me puede hacer la mano o me puede escribir un mensajito. Listo, sí, aquí está. Entonces, por favor, Wanda, te quedas al final de la reunión para que concretemos. Qué pena, ¿me confirmas, porfa, si estás en Colombia primero? O si tienes la forma de que alguien de Colombia lo reciba. Listo, súper bien. Entonces, te quedas al final de la reunión para que concretemos detalles y hacer el envío. Y bueno, no siendo más, les agradezco mucho a todos por acompañarnos, a ti, Alejo, por esa buena charla. Aquí nos dicen también que muchas gracias y que fue interesante la charla. Muchísimas gracias a todos. Un gusto para mí compartir pues estos conocimientos en cuestión de sistemas de almacenamiento. Los invito a que investiguen más, se empapen más de los sistemas de baterías y que contemplen nuestras soluciones para sus proyectos en Colombia con nuestros amigos de BayWa. Muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden encontrar este webinar en YouTube por si de pronto les quedó algo pendiente o si lo quieren volver a ver, lo podrán encontrar con este mismo nombre. Muchas gracias y les deseo un feliz día a todos. Gracias, hasta luego.